España sigue sumida en todo un terremoto político por culpa del apagón masivo que sucedió a las 12:33 del mediodía de este pasado lunes 28 de abril. Pero amigos, han pasado ya un par de días y ahora hay dos grandes preguntas que todos nos estamos haciendo. ¿De quién diantres ha sido la culpa? ¿Qué provocó una caída tan masiva de la red eléctrica hasta dejar a todo el país a dos velas? Pues bien, ahora, como os podréis imaginar, estamos en ese momento donde todos se lanzan los trastos unos a los otros. El PP llama a Sánchez señor feudal y le culpa de no escuchar los avisos de posibles apagones y Abascal exige su dimisión. Sánchez apunta a los operadores privados en la crisis del apagón y da carpetazo a las nucleares. Son un problema. Desde el gobierno dan a entender que ellos lo han hecho todo genial, que Red Eléctrica de España, el operador de la red, también lo ha hecho muy bien, y que esto ha sido fundamentalmente culpa de los operadores privados y de las malvadas nucleares. Luego, por su parte, la oposición, pues, dicen todo lo contrario, que la culpa es de Pedro Sánchez, de Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica colocada por el PSOE y tal y tal. En definitiva, que ahora mismo lo que hay en la opinión pública española es ruido, ruido y más ruido. Y por eso aquí en VisualPolitik nos hemos puesto manos a la obra para ver qué demonios ha ocurrido, cómo funciona el sistema eléctrico en España, cómo se elige qué tipo de energía se utiliza o qué factores entraron en juego hasta provocar el gran apagón. Amigos, en este vídeo vamos a arrojar luz, nunca mejor dicho, sobre este asunto y quizás al terminar de verlo podáis identificar por vosotros mismos a los posibles responsables. Así que, sin más dilación, automáticos arriba y arranquemos. Lo primero que hay que saber es que en la red eléctrica de España, como en la de cualquier otro país, son varios los actores que entran en juego. Por un lado están las empresas de generación, que en España son empresas privadas que operan los parques solares, los parques eólicos, las centrales de ciclo combinado de gas o las plantas nucleares, entre otras. Estas empresas venden su electricidad en una subasta diaria dentro del llamado pool eléctrico, el principal mercado mayorista de energía en la península ibérica. Es decir, este pool determina en buena parte el mix energético diario que abastece al país y que está compuesto por energías renovables y no renovables según su disponibilidad y según el coste que haya en cada momento. Luego, por otro lado, está el operador del sistema, que es Red Eléctrica de España. En este caso hablamos de una empresa de capital mixto, público y privado, pero que opera de forma bastante particular. Y aquí me quiero detener un momento porque lo que os voy a contar ahora es clave para el tema del que estamos hablando. Y es que, veréis, Red Eléctrica es la única empresa autorizada en España para operar el sistema eléctrico y gestionar el transporte de alta tensión en el país, que es lo que falló el pasado lunes. Es decir, que goza de un monopolio protegido por el Estado y que está blindado por la ley. Pero amigos, eso no es todo. El Estado es también el mayor accionista individual de esta empresa, y es que la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la SEPI, controla el 20% de las acciones de Red Eléctrica. Esto les permite, entre otras cosas, proponer al presidente de la empresa y a 3 miembros del Consejo de Administración, que son los llamados consejeros externos dominicales. De esta forma, por ejemplo, la presidenta de la compañía es Beatriz Corredor, una jurista militante del PSOE que fue ministra de Vivienda durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora bien, ¿por qué os contamos todo esto? Pues básicamente porque cuando hablamos de culpables, y todavía es pronto para hacerlo, son muchísimas las variables que entran en juego. Y por eso a continuación os vamos a contar exactamente cuál es el papel de cada quien en lo que puede haber ocurrido el pasado lunes y que terminó con un gran apagón masivo. ¿Quién pudo tener la culpa? Para responder a esta pregunta, o al menos plantear algunas hipótesis, tenemos que saber grosso modo cómo funciona el sistema eléctrico español, así como también un par de términos técnicos básicos pero importantes. Y eso es justo lo que vamos a ver ahora. Prestad mucha atención a esta noticia. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Relacionar el incidente con las renovables no es correcto. En unas declaraciones públicas de este pasado 30 de abril, la presidenta de Red Eléctrica de España descartaba relacionar el apagón con las energías renovables. Ahora bien, ¿es esto realmente cierto? Bueno, pues aquí, amigos, hay mucha tela que cortar, y esto es justo lo que os queremos contar a continuación. Para empezar, en el momento del apagón, ¿qué mix energético, es decir, qué tipos de energías pensáis que estaban dando potencia a los españoles? Pues fijaos, en el momento del apagón, alrededor de un 70% de la energía que se estaba consumiendo era solar fotovoltaica o eólica. Es decir, que poco más del 20% era energía nuclear, energía procedente del gas o solar térmica. Ahora bien,
¿Por qué esto es importante? Pues veréis, aunque a nivel de usuario solemos distinguir entre energías renovables y no renovables, para los técnicos y los expertos en redes eléctricas hay dos conceptos que son mucho más importantes: la generación síncrona y la generación asíncrona. ¿Qué diantres es esto y qué diferencia tiene con la distinción entre renovables y no renovables? La generación síncrona es la que utiliza generadores rotativos, es decir, enormes turbinas que funcionan a una frecuencia determinada, concretamente a 50 Hz en Europa, que equivale a 50 vueltas por segundo. Las fuentes que funcionan con turbinas son especialmente las nucleares, las centrales de ciclo de gas o la hidráulica. Pues bien, la red eléctrica opera en esta misma frecuencia, 50 Hz. Esto significa que las fuentes de energía no renovables junto a la hidroeléctrica son las que estabilizan la frecuencia del sistema y que por tanto permiten que la tensión sea constante y no tenga grandes oscilaciones. Además, al operar turbinas enormes, le aportan otra cosa a la red que se llama también inercia. Veréis, cuando hay una desconexión de alguna planta importante de generación, la tensión tiende a desestabilizarse por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía. Y para contrarrestar ese contratiempo, la inercia de las turbinas de la generación síncrona hacen que el cambio de frecuencia de la red se amortigüe, y eso es lo que permite evitar o mitigar apagones mientras se activa alguna solución de apoyo. Es decir, para entendernos, es como un elemento de estabilidad. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Pues que las energías solar, fotovoltaica y la energía eólica son asíncronas, es decir, no operan con grandes turbinas, sino que están basadas en inversores y por tanto no generan inercia al sistema. Así que cuando hay mucha energía producida por estas fuentes y pasa algo, el sistema puede quedar más expuesto. En cierto modo podríamos decir que es más frágil si no se incorporan infraestructuras y equipos adicionales que mitiguen este problema, cosa que evidentemente, como os podéis imaginar, no había. Y amigos, amigas, eso es justo lo que parece haber ocurrido el pasado lunes. Fijaos. 2 centrales de generación eléctrica desconectadas, posible causa del apagón en España. En este momento todo apunta a que 2 plantas de generación se desconectaron súbitamente por algún tipo de fallo en la fatídica mañana del lunes. Y aunque no está todavía al 100% confirmado, todo apunta a que estaríamos ante 2 parques de energía solar fotovoltaica. Por ahora no se sabe si el fallo fue un error técnico fortuito, un ciberataque o qué demonios pasó. Todavía hay que esperar a la investigación para saber exactamente lo ocurrido. Pero el caso, amigos, es que un par de plantas eléctricas aparentemente sí que se cayeron de la red. Y como no había suficiente generación síncrona, el sistema se desestabilizó y de repente pues se desconectaron de la red 13 gigavatios de energía solar y otros 3 de las nucleares que se desconectaron por seguridad. Y ahí fue cuando se desató el caos y todo el sistema eléctrico peninsular pues colapsó en cascada prácticamente en cuestión de segundos en lo que se conoce como un cero energético. Es decir, con los datos que conocemos ahora mismo, no es que en España faltase energía ni nada por el estilo. De hecho, en el momento del apagón se estaban exportando más de 4 gigavatios a otros países. El problema parece por tanto haber estado en la falta de preparación del mix energético en ese momento. Pero entonces, ¿tuvieron las energías renovables la culpa del apagón? ¿Quién puede haber sido el responsable de que esto pasara? Pues a ver, todavía no podemos responder tajantemente a estas preguntas porque no hay datos ni información suficiente. Pero con lo que se sabe hasta ahora, muchos expertos en energía han planteado que el error no habría estado en las renovables, sino en el diseño del mix energético para ese día, o como poco en no haber establecido las restricciones que hubieran hecho falta. Amigos, como os hemos contado al principio del vídeo, en España y en general en toda Europa el sistema de subasta eléctrica favorece a las fuentes más baratas, entre ellas la solar. Estas son las que primero entran en el mix y vale, puede que aquí muchos os estéis haciendo una pregunta. Pero a ver, Enrique, si un día hay suficiente energía fotovoltaica y eólica para suplir el 100% de la demanda, ¿por qué no se puede satisfacer la demanda solo con estas fuentes? Pues bien, la respuesta es simple y está relacionada con lo que os acabamos de contar. Y es que tiene que haber energías síncronas como la nuclear, los ciclos combinados de gas o la hidroeléctrica siempre conectadas al sistema precisamente para estabilizar la tensión. Entonces, ¿cuál creéis que pudo ser el problema? Pues una de las hipótesis que manejan los expertos es que en el momento del apagón no hubiera suficiente energía síncrona como para que la red fuera robusta. Y la cuestión, si finalmente esta hipótesis se confirma, es quién tiene la culpa de que eso fuera así. Pues bien, con la regulación en la mano hay un actor clave encargado de decidir el porcentaje de generación síncrona que hace falta para que la red sea estable. ¿Alguna idea de quién puede ser? 3, 2, 1, exacto, Red Eléctrica de España. Como operador de la red de alta tensión, las leyes españolas encargan a Red Eléctrica de España la responsabilidad de garantizar la seguridad del suministro eléctrico en tiempo real. Pues bien, para poder hacerlo existen una serie de medidas que se conocen como restricciones
técnicas. Entre estas restricciones está, por ejemplo, obligar a que ciertas centrales funcionen aunque no hayan resultado seleccionadas por la subasta eléctrica en el mercado. También puede establecer limitaciones en la producción de plantas renovables si hay riesgo de sobrefrecuencia o a la hora de definir la cobertura de generación síncrona suficiente para la seguridad del sistema. Y esto, amigos, esto es precisamente lo que pudo haber fallado aquel día, dejando la red muy expuesta ante cualquier vulnerabilidad, fallo o imprevisto, como el de la desconexión de dos plantas que os contábamos hace un momento. Pero ahora, dicho todo esto, volvamos otra vez por un instante al terreno político, o mejor dicho, al fango político. Fijaos. Es más, los ciudadanos deben saber que durante esta crisis, las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas, y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Según lo que muchos expertos han apuntado en las últimas horas y días, estas declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el papel de las nucleares son rotundamente falsas. Básicamente por dos motivos. El primero, las nucleares, como os hemos contado, favorecen la estabilización de la frecuencia de la red. Y segundo, cuando las nucleares se desconectaron por seguridad, lo que activaron fueron sus propios generadores de emergencia, generadores que funcionan con diésel, así que no estuvieron consumiendo energía de la red en pleno apagón, tal y como sí que parece que ha dicho Pedro Sánchez. Pero es que eso ni siquiera es todo. El problema es que ahora todos los involucrados, ya sea el gobierno, Red Eléctrica de España o incluso las empresas eléctricas privadas, están todos echándose los trozos a la cabeza los unos a los otros. Y esto, amigos, es por desgracia algo que vemos habitualmente en España cuando ocurre cualquier cosa, que nadie quiere hacerse responsable y asumir su parte. Sea como sea, lo que pasó sacó a relucir un problema del que hasta ahora no éramos conscientes las personas de a pie. Y es que la red eléctrica española parece que todavía no está suficientemente preparada como para gestionar una cantidad tan grande de energía solar y eólica. Y ojo, esto no es algo que digamos nosotros. Lo dijo la propia matriz de Red Eléctrica, Redeia, hace 2 meses en su memoria anual publicada el pasado mes de febrero. El cierre de centrales de generación convencional como las de carbón, ciclo combinado y nuclear, consecuencia de requisitos regulatorios, implica una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia. Esto podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar el suministro y la reputación de la empresa. Esta incidencia supone un riesgo, con un horizonte temporal a corto y medio plazo. En esta memoria anual se alertaba del efecto que podía tener la falta de fuentes síncronas para el equilibrio del sistema ante los planes de cierre que hay, por ejemplo, de las centrales nucleares. Y es que, amigos, el gobierno español quiere que para el año 2035 ya no haya ni un solo reactor nuclear en funcionamiento en todo el país, al tiempo que creen que las renovables por sí solas pueden sustituir toda esa potencia. Pues bien, según lo que parece y a tenor de lo que ocurrió el pasado lunes, quizás esto no sea tan fácil. Y por eso la cuestión es, ¿tiene esto solución? ¿Qué habría que hacer para evitar apagones futuros sin tirar por la borda las decenas de miles de millones de euros que se están gastando en renovables? Pues bien, esto, queridos amigos, es exactamente lo que vamos a ver a continuación, así que atentos. Soluciones, no discusiones. Ahora más que nunca, si algo deberíamos estar haciendo en España es aplicar el dicho de que de todo se aprende. Porque, a ver, el apagón del pasado lunes ha puesto en relieve que el sistema eléctrico español tiene una vulnerabilidad importante. Y es que aparentemente todavía no está preparado para soportar en condiciones de seguridad altas penetraciones de renovables en el sistema. Ahora bien, la pregunta es, ¿tiene esto solución? Pues según los análisis de expertos en la materia que hemos consultado, lo cierto es que sí que la tiene. Y la pregunta es, ¿cómo? Pues veréis, aunque como os hemos contado son fuentes de generación asíncronas y no generan inercia a la red, sí que existen formas de que la generen de forma sintética. Esto se puede conseguir principalmente de dos formas, con el grid forming y con la inercia sintética. El grid forming es una tecnología que permite imitar el comportamiento de los generadores rotativos como las turbinas, incluyendo su respuesta ante perturbaciones en la red. Pero esta no es la única forma de hacerlo, también hay otra. También se puede crear inercia en la red de forma artificial a través de generadores síncronos virtuales, que son básicamente inversores que imitan el comportamiento de los generadores síncronos de toda la vida. Esto es lo que se conoce como inercia sintética. De esta manera, la red eléctrica sería mucho más estable incluso en caso de que haya un problema como la desconexión repentina de plantas de producción, y así pues evitaría un apagón masivo. Pero amigos, amigas, esto ni siquiera es todo. Red Eléctrica de España también debería invertir mucho más en nuevas subestaciones eléctricas que permitan mejorar la estabilidad de la tensión.
O incluso se debería también plantear la posibilidad de crear sistemas de emergencia que aíslen mejor las zonas donde se producen problemas en la red o de generación para evitar que así el problema se extienda a todo el país, tal y como ocurrió el pasado lunes. Todo esto evidentemente es dinero que habría que poner sobre la mesa. Y por supuesto esto es algo que no le gusta ni a los políticos ni tampoco a los consumidores, no nos engañemos. Entre otras cosas porque son inversiones cuyo resultado no se percibe a simple vista. Pero ¿sabéis qué? Junto a todo lo que os hemos contado, hay también una última cosa que podría haber evitado el colapso del sistema eléctrico en toda la península. Algo que sería importante hacer, pero que quizás sea lo más complicado de todo. Hablamos, por supuesto, de las conexiones con el exterior, especialmente a través de Francia. Veréis, puede parecer lo más sencillo, pero aumentar las líneas de alta tensión con el resto de Europa a través de Francia es quizás la parte más difícil de la solución para que lo que se vivió el lunes no vuelva a pasar en el futuro. Y es que, veréis, actualmente entre España y Francia hay una capacidad máxima de intercambio de electricidad de solo 4 gigavatios. Es decir, que desde Europa no se puede cubrir ni el 5% de la demanda máxima de la península. Así que si algo ocurre en la red española, el país se puede quedar totalmente vendido. En la práctica, el sistema ibérico es una auténtica isla energética porque lo que llega de fuera del sistema no alcanza para estabilizar la red en caso de que se produzca algún fallo grave. Y la cuestión es, ¿por qué diantres no se ha solucionado esto? Pues bueno, digamos que la respuesta corta es porque Francia no quiere. Es cierto que el gobierno francés no se opone explícitamente, pero digamos que hace la típica de no comprometerse a nada, dilatar cualquier proyecto de conexión eléctrica con España y luego hacer que se meta todo en un cajón. Y es que, como sabéis, Francia es una superpotencia en producción de energía nuclear. Tienen ni más ni menos que 18 centrales nucleares con 57 reactores operativos, lo cual es una auténtica barbaridad, especialmente para los estándares de Europa. Y no solo eso, es que en estos precisos momentos está inmersa en un plan para construir 6 reactores más. Y amigos, evidentemente esta enorme infraestructura nuclear no se paga sola. ¿Y sabéis qué? Aquí es donde entra en juego el cuello de botella que hay en la conexión de Francia con la península ibérica. Y es que los franceses temen que si aumentan estas conexiones, pues entonces se pueda empezar a inundar el país de energía casi gratuita procedente de las renovables españolas. Eso reduciría notablemente los ingresos de la industria nuclear francesa y pondría incluso en riesgo toda esta infraestructura, así que ya os podéis imaginar que en París no quieren ni oír hablar de ello. Además, tampoco ven con buenos ojos que la conexión con Francia fuera solo para transportar electricidad hacia otros países europeos, porque Francia exporta energía a países como Alemania, Bélgica o Suiza. Así que, cuanto menos competidores haya, pues mejor que mejor. Es más, es que hasta quieren hacer pagar a sus países vecinos una parte de los costes de los nuevos reactores. Así que como para plantear siquiera que la energía renovable española barata entre en Europa a gran escala. Vamos, es que ni hablar. De hecho, este problema, mitad energético, mitad político, es probablemente lo que deja al sistema eléctrico español solo ante el peligro. O mejora su infraestructura para prepararla para una mayor penetración de renovables sin riesgo de apagones, o en fin, ya puede pillar a todos los españoles confesados. Porque en el corto y medio plazo no parece que desde Europa vaya a poder llegar ningún salvavidas de emergencia en caso de fallo en el sistema eléctrico peninsular que alcance para evitar la terrible experiencia del pasado lunes. Así que amigos, amigas, ya lo veis, estas que os hemos contado en este vídeo pueden haber sido las causas más probables del gran apagón del pasado lunes. Y desde luego, Red Eléctrica de España podría haber sido uno de los grandes culpables por planificar un mix energético muy poco estable o muy poco seguro o muy poco sólido para aquel fatídico día. Como os hemos dicho, las investigaciones todavía están en su fase inicial, así que seguramente salgan muchos más detalles e informaciones sobre lo que ocurrió. Pero de momento, estas que os hemos contado son las hipótesis más probables que manejan algunos de los más renombrados expertos en energía del panorama español. Pues bien, mientras vamos sabiendo más, el turno ahora es para vosotros. Con lo que os hemos contado, ¿creéis que el gran apagón se podría haber evitado? ¿Pensáis que el sistema eléctrico de España está preparado para un futuro con mucho mayor peso de las renovables? Pues bien, dejadnos vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios y como siempre abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitics si es que aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.